Hola chicos, en este video vamos a aprender más sobre el formato APA en su 7ª edición. Vamos a ver cómo es un formato de documentos en APA, cómo son las citas y qué tipo de citas hay, y cómo son las referencias. Dentro del formato del documento tenemos la fuente. Se usa preferentemente Arial o Times New Roman en el número 12. En Word vamos a encontrarlo directamente en la barra de tarea, en el Drive lo vamos a encontrar en la barra de tareas también. Dentro del formato del documento está el espaciado. Se va a usar un interlineado 2.0 o doble sin espacios. En Word tenemos que seleccionar la disposición, posteriormente la configuración del párrafo y se nos va a desplegar la ventana de configuración. Viene un apartado exclusivo para el espaciado y vamos a seleccionar el interlineado doble. Una vez que lo hayamos seleccionado vamos a dar clic en aceptar. Dentro de Drive hay una pestaña que dice formato. Vamos a irnos a la sección de interlineado y espacio entre párrafos y nos da la opción de seleccionarlo doble. O bien podemos seleccionar el espaciado personalizado y aquí vamos a poder seleccionar el espaciado personalizado y vamos a poner el interlineado en 2.0. Hay que dar clic en aplicar para que se guarden los cambios. Otra característica del formato del documento es la sangría y el alineado. Vamos a tener que incluir una sangría al inicio de cada párrafo, en el texto y en las referencias. La alineación es a la izquierda y sin justificar. Dentro de Word vamos a encontrar estas opciones en la disposición. Vamos a dar clic en la configuración de la disposición, nos vamos a ir a la sección de sangría y espacio, vamos a poner la alineación a la izquierda y para la sangría vamos a dar clic en sangría especial y vamos a seleccionar sangría francesa. Vamos a dar clic en aceptar y en Drive está la opción de el formato, está la pestaña del formato. Vamos a irnos al apartado que dice alinear y aplicar sangría. Vamos a seleccionar izquierda para que se haga la alineación a la izquierda y para la sangría vamos a dar clic en opciones de sangría, donde se nos va a desplegar la ventana de opciones de sangría. Aquí tenemos la opción de seleccionar la sangría especial francesa, donde en automático se pone en 1.27. Vamos a dar clic en aplicar para que se guarden los cambios. Dentro del formato del documento tenemos otra característica que son los márgenes. Tienen que ir establecidos en 2.54. Vamos a ir a Word a la sección de disposición y ya hay un apartado exclusivo para los márgenes. Vamos a dar clic en márgenes personalizados, donde se nos va a abrir una ventana de configuración de la página. Aquí solamente vamos a establecer el margen superior, izquierdo, inferior y derecho en 2.54. Por último vamos a dar clic en aceptar. También podemos poner establecer como predeterminado para que todos nuestros documentos queden guardados con este margen. En Drive vamos a irnos al apartado de archivo y en la parte de hasta abajo vamos a ir a la sección de configuración de la página. Se nos va a abrir una ventana de configuración de página donde vamos a poder seleccionar los márgenes y de igual manera vamos a seleccionar el superior, abajo, izquierdo y derecho en 2.54. Podemos también establecerlos como predeterminados para que todos nuestros documentos de Drive queden con este margen en el futuro. Por último vamos a dar clic en aceptar. Ahora vamos a ver qué son las citas. Muchas veces confundimos las citas con las referencias. Las citas es la manera en la que vamos a dar créditos a los autores y es muy importante dar los créditos de los textos o documentos que estemos ocupando para evitar un plagio. Las citas pueden ser de manera narrativa, es decir, que vamos a incluir una introducción al inicio para mencionar la cita. Se va a mencionar el apellido del autor y se va a poner entre paréntesis el año del texto. La cita parentética es la idea del autor sin una necesidad de introducción. Aquí vamos a poner los datos de la cita al final entre paréntesis. Existe la cita corta que es de menos de 40 palabras y la cita larga de más de 40 palabras. Hay dos tipos de citas, las citas parafraseadas y las citas textuales. Para ejemplificar de una mejor manera estas citas, vamos a usar los siguientes textos, de un autor, dos autores y más de dos autores respectivamente. Las citas textuales van a expresar la idea del autor de manera directa, no la vamos a modificar. Es como si hiciéramos un copy-paste de lo que está diciendo el autor. Dentro de las citas textuales cortas, como mencionamos, tienen que ser menores de 40 palabras y van a ir dentro de comillas. Una cita textual corta y narrativa
va a llevar una introducción del texto, donde se va a mencionar el apellido del autor, seguido del año entre paréntesis, y se van a poner 2 puntos y posteriormente la cita entre comillas. Al final se va a poner la página o páginas entre paréntesis seguido de un punto final, como podemos ver en el ejemplo. Una cita textual corta parentética va a llevar los datos de la cita, es decir, el apellido del autor, el año de la publicación y las páginas, al final de la cita. No va a llevar introducción y los datos van entre paréntesis separados por una coma. Después del paréntesis va un punto final, como podemos ver en el ejemplo. Una cita textual larga, es decir, de más de 40 palabras, va a ponerse en un párrafo nuevo con una sangría francesa y sin comillas. En el caso de las citas textuales largas narrativas, se va a hacer una introducción del texto mencionando el apellido del autor. Después se va a poner la cita en un párrafo nuevo que va a llevar la sangría francesa y se va a poner el año y la página entre paréntesis separados por una coma con un punto final antes del paréntesis, como podemos ver en el ejemplo. Una cita textual larga parentética no va a llevar introducción. Se va a poner la cita en un párrafo nuevo con sangría francesa y los datos de la cita van a ir después de la cita entre paréntesis. Se va a mencionar el apellido del autor, seguido de una coma, el año de la publicación, seguido de una coma, y las páginas. El punto final va antes de los paréntesis. Las citas parafraseadas van a expresar la idea del texto o del autor, pero van a ser con nuestras propias palabras. En una cita parafraseada narrativa vamos a introducir la fuente de la cita mencionando el apellido del autor, seguido del año entre paréntesis, y después se va a poner el parafraseo. Es importante que si ocupamos más de una fuente para nuestro texto, tenemos que citar todas las fuentes conforme se fue usando dentro de la paráfrasis, como se ve en el ejemplo. En las citas parentéticas parafraseadas se va a poner el parafraseo y al final se va a poner entre paréntesis los datos de la cita seguido de un punto final, es decir, se va a poner el autor y el año, como podemos ver en el ejemplo. Hay que recordar que si hay más de un autor en el texto, se va a poner el apellido de ambos autores, pero si son más de 2 autores, se va a poner el apellido del primer autor y después et al. En caso de que no contemos con el año de la publicación, vamos a poner S/F, es decir, sin fecha. La referenciación. Es importante poner todas las fuentes que se usaron dentro del trabajo. Esto se conocía antes como bibliografía. Vamos a ponerlo en un apartado exclusivo titulado Referencias, que tiene que ir centrado y en negritas. Es importante que las referencias vayan en orden alfabético de acuerdo a los apellidos de los autores y deben incluir una sangría francesa. El formato de una referencia es el siguiente. Va a ser el primer apellido del autor, seguido de una coma, y la inicial del nombre, seguido de un punto. En caso de que hayan más autores, se va a poner el apellido del siguiente autor, una coma y después la inicial del nombre de ese mismo autor, y así con todos los demás autores, poniendo un máximo de 20 autores. Si hay más de 20 autores, vamos a detenernos hasta el 20. Después de esto, entre paréntesis, vamos a poner el año de la publicación, seguido de un punto, y en cursiva vamos a poner el título de la publicación, seguido de otro punto. Después vamos a poner la editorial, seguido de un punto, y el enlace de la publicación. Como lo podemos ver en el ejemplo, nuestras referencias están en orden alfabético y ponemos primero el apellido del autor, seguido de la inicial, entre paréntesis el año de la publicación, el título en cursiva y por último la editorial. Les dejo un ejemplo de las referencias que yo ocupé para este video. Les agradezco mucho y espero que este video les haya servido.